Hablamos acerca de los conceptos de violencia psicológica y las formas en que podemos encontrarla. En este video veremos un poco acerca de las causas, las consecuencias y las formas de prevención. Sin más que decir, empecemos con el video. Nosotros somos Huellas de Protección. Ahora estamos con Fernando, Hola Fernando. La pregunta es, basado en su crianza, ¿qué valores considera importante para tratar de manera correcta a una mujer? siempre con respeto, primordial, con respeto en todos los aspectos. Desde su crianza ha sido respetado, ha respetado a alguna mujer. Claro que sí, siempre yo no me crié con mis padres, pero siempre en el círculo donde he vivido nos han enseñado que el respeto es primordial ante cualquier persona, sea mujer, varón o viceversa. Siempre con respeto y eso es para mí prioridad. ¿Y por qué esta información es relevante para explicar las causas? Pues el respeto hacia las mujeres es una actitud que se aprende desde casa y esa base familiar influye directamente en la forma en que enfrentamos las distintas causas de la violencia psicológica. Sigamos con el video. Para entender el incremento de la violencia psicológica en Lima durante la pandemia, tenemos que considerar y preguntarnos, ¿qué lo propició? Primero, los datos son contundentes. El Instituto Nacional de Salud Mental reveló que el abuso sistemático pasó del 5% al 8% en 2020. Además, el doctor Humberto Castillo, director del Instituto Nacional de Salud Mental, reveló que una de las principales raíces de este problema es el machismo estructural. Este falso derecho que algunos hombres sienten de corregir o castigar a la mujer, cuando no se ajusta a los ideales patriarcales, según el MINSA. Sin embargo, este problema no ocurre de forma aislada. El confinamiento por la COVID-19 creó un escenario propicio para que la violencia se intensificara. El estrés, el encierro y la crisis económica aumentaron las tensiones dentro de los hogares, mientras que el aislamiento redujo el contacto de muchas víctimas con familiares, amistades e instituciones que podían brindar apoyo o detectar la violencia. Ahora, para profundizar, investigaciones como la publicada en la revista Siendo de la Universidad Nacional de Trujillo analizan los factores asociados al incremento de denuncias por violencia psicológica entre 2020 y 2024. El estudio plantea preguntas importantes. ¿Los estereotipos de género contribuyen a este incremento? ¿El cambio en la percepción social influye? ¿Las plataformas digitales y las líneas de emergencia facilitaron las denuncias? Respuesta apunta a que sí. Los estereotipos de género normalizan y minimizan la violencia psicológica, generando tolerancia hacia conductas de control, humillación y desvalorización. Sin embargo, el cambio en la percepción social también ha sido determinante. Hoy existe mayor información sobre este tipo de violencia, lo que ha permitido que muchas mujeres identifiquen situaciones que antes consideraban normales y decidan denunciarlas. Asimismo, tanto la investigación de Siendo como los informes de la Defensoría del Pueblo destacan que las líneas de ayuda, los canales virtuales y las plataformas digitales facilitaron el acceso a orientación y acompañamiento durante la pandemia, permitiendo que más víctimas buscaran apoyo pese a las restricciones de movilidad. Ahora estamos con Alessandra Morón. Bueno, Alexandra, ¿qué te parece a ti que deja más huellas en las víctimas? ¿Violencia psicológica o violencia física? Bueno, a largo plazo la violencia psicológica, porque incluso la violencia física se transforma en violencia psicológica y lo que queda es el trauma en la persona, porque las heridas físicas al final se curan. Muchas gracias. ¿Y cómo tiene esto relación con las consecuencias de la violencia psicológica? Al preguntarnos si la violencia física o la violencia psicológica tiene más efectos, una respuesta común es que en el fondo todo termina repercutiendo en un plano psicológico. Eso nos lleva a considerar las consecuencias de la violencia psicológica en sí misma. Sigamos con el video. La violencia psicológica es compleja de abordar, ya que sus manifestaciones no suelen ser visibles, no son tan evidentes como las de la violencia física. Ello dificulta su reconocimiento jurídico.
pero no reduce las gravedades de sus efectos. Como señala Marta Perela La Rosa en 2010, este tipo de violencia de género reafirma lo mencionado. Sin embargo, este problema, así como lleva efectos negativos psicológicos, estos pueden agravarse y conllevar a consecuencias físicas. En el contexto de la adolescencia, este puede verse mucho más afectado, ya que ellos se encuentran en la etapa de formación de la identidad, donde insultos y humillaciones suelen interferir con la construcción de la autoestima y el autoconcepto. Este proceso se da en paralelo con el desarrollo académico, por lo que se encuentran en una etapa de alta vulnerabilidad. Por ello, los jóvenes pueden experimentar repercusiones negativas en su rendimiento académico, evidenciándose en calificaciones inferiores en comparación con aquellos que no se ven expuestos a la violencia. Además, según María Jesús Cava, respecto a la violencia verbal emocional, solo un 25,6% de los adolescentes manifestantes no haber ejercido nunca esta violencia contra su pareja, donde en el resto del porcentaje las chicas implicadas en la violencia, tanto física como emocional, es mayor. Es decir, las diferencias entre los grupos son estadísticamente significativas. Además, se ha señalado con graves consecuencias de la violencia en parejas adolescentes, habiéndose relacionado con estrés, sintomatología depresiva, ansiedad, abuso de sustancias, conductas sexuales de alto riesgo y trastornos alimenticios. Bueno, ahora estamos con... Esther. Y bueno, la primera pregunta sería, para usted, ¿qué medidas de prevención sería para evitar la violencia psicológica? Bueno, en primer lugar buscar ayuda como un psicólogo y que me aconseje de una forma que yo pueda llevar de cómo vivir y evitar la violencia psicológica. Claro, evitar esos tipos como insultos o machismo. ¿Sí o no? Bueno, muchas gracias. Cuando se habla de prevención, la respuesta de la entrevistada subraya que pedir ayuda, estar consciente y evitar insultos o actitudes machistas son pasos esenciales. Esto abre la puerta a profundizar en las formas de prevención, porque no basta con conocer el problema. Ahora sí, sigamos con el video. Entre 2020 y 2023, el contexto fue crítico para las mujeres jóvenes. El confinamiento encerró a víctimas y agresores bajo el mismo techo y los canales presenciales de denuncia se cerraron de un día para otro. Según el MIMP, la línea 100 recibió el doble de llamadas en comparación con el año anterior a la pandemia. Y en marzo del 2020 se registraron más de 6.500 casos de violencia psicológica. Las instituciones que respondieron fueron 3. El MIMP activó la línea 100 las 24 horas y lanzó el chat 100, que según el propio MIMP es un servicio dirigido especialmente a jóvenes en relaciones de enamoramiento y noviazgo. También estuvieron los centros de emergencia mujer, que según Manos Unidas coordinaron con fiscalías, comisarías y centros de salud mental para atender estos casos. La psicológica no aparece de un momento a otro. Surge de factores como el machismo, los estereotipos de género y contextos que aumentan la vulnerabilidad, como ocurrió durante la pandemia. Sus efectos pueden ser profundos y duraderos, afectando la autoestima, salud mental, rendimiento académico y la forma en que las personas construyen sus relaciones. Sin embargo, también hemos visto que la prevención es posible. La educación, la sensibilización, el acceso a canales de ayuda y el trabajo conjunto entre las instituciones y la sociedad son fundamentales para reconocer estas conductas a tiempo y detenerlas. Pero más allá de las estadísticas, las investigaciones y las cifras, hay algo que no debemos olvidar. Cuando pensamos en una mujer, no deberíamos verla como una competencia ni como alguien que ocupa un lugar secundario. Deberíamos verla como una pieza esencial del mismo rompecabezas humano. La verdadera lucha nunca ha sido entre hombres y mujeres. La verdadera lucha es contra la violencia, la indiferencia y cualquier forma de discriminación que limite la dignidad de las personas. Maltratar a una mujer en cualquiera de sus formas no es solo dañar a una persona, es afectar a familias,
comunidades y a la sociedad entera. Por eso, construir relaciones basadas en el respeto, la empatía y la igualdad no es únicamente una responsabilidad individual, sino un compromiso colectivo. No es una idea nueva. Grandes voces de nuestra literatura ya habían comprendido el papel esencial de la mujer en la sociedad. Gabriel García Márquez lo expresó con estas palabras: en la vida de uno existen tres facetas: la pública, la privada y la secreta. En todas ellas, las mujeres han sido definitivas, y décadas antes, Gabriela Mistral defendía con firmeza la igualdad al afirmar: instrúyase a la mujer, que no hay nada en ella que le haga ser colocada en un lugar más bajo que el del hombre. Que estas palabras nos recuerden que prevenir la violencia comienza por reconocer sin condiciones el valor, la dignidad y los derechos de cada mujer. Palabras que hieren. Palabras que matan. A la violencia mental. Ya nadie la calla. Dile no a la violencia psicológica. Este ha sido el final del video. No olvides darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para recibir más de estos datos que pueden de verdad ayudarnos mucho. Esto fue Huella de Protección. Muchas gracias. Eso es todo, amigos.